paseo por nuestra historia. Hoy nos convoca otro lugar, otro personaje, otra familia, otra casa, otro sitio, otra bella historia. Estamos aquí en Palmas. Vamos a hablar con una persona que se ha movido casi toda su vida entre las veredas del Tronco, del Rosario, Palmas, Sirpes, y que tiene mucho que contar de aquel tiempo del Pato de Oro, del tiempo de los túneles, del tiempo de las compañías, del tiempo de la planta eléctrica de aquí de Palmas, que iluminó a Guatapé antes que llegaran las empresas con su energía y con el potencial hidroeléctrico que generó el embalse. Entonces estamos invitados aquí arriba a la casa de don Gilberto Hoyos Giraldo. Allá vamos. Ya estamos aquí en la casa de don Gilberto Hoyos y vamos a compartir con él un mundo de historias relatadas que son las que ayuden a construir la verdadera historia de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Don Gilberto, ¿los nombres completos suyos cuáles son? Gilberto de Jesús Hoyos Giraldo. Bien, ¿nacido en qué lugar de Guatapé? Yo creo que fui nacido en la vereda del Rosario. El Rosario, que hoy es el Tronco, es la misma. ¿Cerca de la escuela o cerca del Alto del Tronco? Cerca de la escuela. ¿Quiénes eran los padres? Miguel María Hoyos y María Laura Giraldo. Gente de Guatapé. Sí. Completamente. ¿Cómo fue la infancia? ¿La infancia suya fue en la vereda del Tronco, pues por el Rosario, o fue en Guatapé? En el Rosario, en la vereda del Rosario. ¿Con cuántos hermanos? Éramos 5 hermanos. 5 hermanos. Sí, éramos 5 hermanos, eran otros 4 hermanos. Pero, porque él fue casado 2 veces, ¿o cómo es? Sí, papá fue casado en 2 veces. ¿Y usted es de la segunda tanda o de la primera? De la primera. De la primera tanda. ¿Dónde hizo la escuela? ¿Dónde estudió? Yo estudié en la vereda del Rosario. En esa escuela. ¿Y quién era la maestra? La maestra era la señorita Judith Urrea. ¿De aquí de Guatapé? Sí, de Guatapé. Hija de Pachito, de Pacho Francisco Urrea, Pacho Mulato, que llamaba. Pacho Mulata. ¿Quién era Pacho Mulato? Pues no sé bien la historia de él, quién era. Era el papá de Joaquín Urrea y de la señorita Judith. Yo no me acuerdo cuáles otras habían ahí. Es como que era un líder político, un líder del pueblo, tal vez llegó a ser alcalde. Y mucha historia que se habla de don Francisco, de Pacho Mulato. En el tiempo en que usted estuvo en la escuela del Tronco, o del Rosario se llamaba en ese tiempo, ¿ya se hablaba del Pato de Oro o no? Sí, en ese tiempo sí, cuando yo estaba en la escuela sí se hablaba del Pato de Oro. Hasta la profesora nos llevó allá a pasear ¿Al Pato? Sí. ¿A conocer el hueco o a trabajar allá? No, más que todo a conocer el hueco y a ver la gente trabajando ahí. Entonces, ¿cuántos años tenía usted cuando estaban trabajando en el Pato de Oro? Pues yo creo que tenía por ahí unos 12 años más o menos, o 13. Lo del Pato fue en 1947. Sí. ¿Usted nació aquí en el 35? No, yo nací en 1933. Ajá, sí, entonces sí, más o menos. ¿Cuántos niños fueron a ver el Pato de Oro? A ver, si vieron el Pato. No, yo no me acuerdo pues cuántos niños había. En ese tiempo siempre está ya como... Muchos años. Sí. ¿Y los dejaron entrar hasta el hueco? No, ahí mirábamos ahí de un ladito ahí. Ahí veíamos a Luis Emilio hablando ahí por el ombligo. ¿Y qué decía? ¿Qué decía Luis Emilio por el ombligo? Decía, de parte de Dios Todopoderoso, quiere que entremos a la señorita Judith en parte. ¿En parte del reparto del Pato? Sí. ¿Y qué contestaría el ánima? Que sí. Ah, bueno.
Y entonces la gente toda decía, oiga, 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 oiga. Que eso es cierto. Que eso es cierto. Entonces ya con eso ella podía entrar al hueco. No, eso no era, y no hay, Ya era partícipe. como por hablar ahí. Y la señora se puso contenta. No, eso pues era así como únicamente una pregunta que hacían ahí de... De entrada. mm, Pero para ir a ver el pato, oigan, yo le pagué ahorita. Se me fue la pregunta es esta. ¿La gente que iba allá podía entrar a ver el pato y eso estaba lejos de la escuela o cerquita de la escuela? no, eso era lejos de la escuela. Pero el pato no lo veían, el pato lo llevaban de pronto para en el bolsillo, lo veían, pero allá no se veía nada, allá no se veía sino, y la historia que decían que moviendo esa piedrita, ahí estaba ya debajo el pato, pero la movida de esa piedrita, eso fue lo que no pudieron, por eso se les quedó allá. ¿Y la maestra llevó a los niños como para una clase de historia, como a una clase de religión, como a una clase de geografía o a qué? No, ¿O yo paseo? creo que fue como un paseo ahí. más que Pero un todo. paseo bien bueno, un paseo bien. Ustedes llevaban fiambre ya en el almuerzo. No, yo creo que no, yo creo que nosotros no me acuerdo bien ni a qué hora nos fuimos, pero creo que tal vez almorzamos y nos fuimos. Eso no era después demasiado lejos, no. Lo que llamaban una caminada de mediodía. Bueno, entonces usted se quedó en la vereda del Rosario hasta que, digamos que usted salió de la vereda cuando joven, ¿se fue a andar el mundo o nunca salió de Guatapé? Sí, yo sí me fui para Manizales por ahí como en 1953. ¿A pasear, a trabajar o No, yo estuve por ahí trabajando. qué tipo de trabajos? Estuve por ahí trabajando con asadón, boleando asadón, como se dice, y ¿Cafetales? cogiendo café, sí. Los cafetales. ¿Cuánto tiempo en Manizales? Tuve por ahí unos 2 años más o menos. ¿Había bastante gente de Guatapé que se iba para esos lados o Sí, había pocos? ¿Qué mucha gente se encontró gente. usted de Guatapé por Manizales, por, ¿cómo llaman estos pueblos? Por Chinchiná. Por Chinchiná no estuve por una parte que llama La Garrucha. Ajá, Por allá me encontré con el difunto Toño Parra, ajá. con Juan Gómez, los mocheritas que llamaban. También cogiendo café. Jesús Gómez fue conmigo. Chucho Gómez. ¿Ese era de San Juan? No, ese era de por ahí de la vereda del Rosario también. Pero es que en ese tiempo en el Rosario había mucha gente. ¿Por qué nos hace como memoria de las familias que vivieron por ahí cerca de la escuela en ese tiempo? Vea, vivía la familia de Antonio Gómez. Ajá. Vivía la familia de don Fermín Gutiérrez. Que trabajaron en el Pato de Oro. Pues creo que sí. Sí. Don Gutiérrez. Don José Serafín Giraldo. Ellos no trabajaron, ellos no trabajaron en eso. Se daban cuenta ahí de todo, pero ¿Trabajó más gente de otra parte? sí. Claro que sí había gente de por ahí, pero no. Don Sacramento. Sacramento. Arcila era. Yo creo que Sacramento no estaba por aquí en ese tiempo. Ajá. Bueno, más familias de... Porque el tronco fue los Rosarios Mejor era una vereda muy... Don Ricardo Giraldo. Don Ricardo Giraldo, de mucha gente. Don Carlos López. Ajá. La familia pues, de Carlos López, de toda esa gente que le voy nombrando yo, don Jesús Henao, Don Jesús Henao. don Gerardo Giraldo, Ajá. Y eran familias numerosas. don Flor Arcila. Don Floro también vivió allá. Don Isidro, por supuesto, ahí muy cerquita. Ese estaba más abajo, pero toda esa gente venía a la escuela del Rosario. Y también don Anselmo Giraldo. Anselmo Giraldo. Don Demetrio Montoya. Era una vereda muy poblada, de mucha gente, familias numerosas. Don Francisco Arcila. Ajá. Me fue otro, don José Arcila. Don José Arcila. Miguel Osorio. Benjamín Arcila.
Era que había mucha gente, en la vereda había mucha gente. Era una vereda potente, poderosa el Rosario. Mm. Bueno, hablemos de gente importante que salió de esa vereda. Pues eso sí no. Ya salió gente importante, gente económicamente, uno sabe que hay inversionistas que terminaron en Armenia, creo que salieron algunos abogados. Pues de eso no me acuerdo yo. Yo he escuchado de mucha de la generación, de esas viejas familias que se fueron y finalmente progresaron en cualquier campo de las profesiones o de la economía. Que por cualquier razón de la vida esa vereda se fue quedando sola y ahora está otra vez como volviendo. La pregunta es esta, en esa vereda, ¿cuándo eso no había carretera? ¿O sí? No, nada. No había ninguna clase de carretera. Los caminos se repartían entre caminos que iban a Guatapé, los caminos que iban Hacia al Peñol, que eran diferentes a los de Guatapé, ¿no? Porque se iban por la orilla del río Nare. Sí, Los caminos que van para Alejandría también. y los caminos que van para San Rafael. Esas eran rutas distintas todas. Sí. ¿Cuál era el camino más largo, el más distante? ¿El de Alejandría, el del Peñol, Guatapé o San Rafael? Pues yo creo que el más distante sería tal vez... Eso más o menos serían como lo mismo. Eran me casi lo imagino mismo. yo. Sí, porque para ir al Peñol bajaban al valle del río Nare. El más lejos sería el Peñol, De tal pronto vez. porque estaba más altico. ¿Cuál era el camino para ir del Tronco a Guatapé entonces? Ese era ahí pasando aquí, salía uno ahí a la Cristina y ahí pegaba el camino hasta que pasaba ahí por el Coral. Por donde va la carretera ahora, pues era Más o que menos el camino. Más o menos era el camino al principio, Hasta el Coral. hasta llegar al Testero, una parte que llama el Testero, que era allí como quien dice en Casadiana. A ver, el Coral es más abajito de donde se divide la carretera, que va para Santa Rita y la para que el va para el Tronco. Tronco. Ahí Sí. cuando hay una bajadita feita. Sí, ese es el Coral. el Coral o Coralito. El Coral, así ha llamado toda la vida el Coral. Ahí que asustaban mucho, el Coral. Seguía por el camino y llegaba más o menos donde está Casadiana, más abajito, eso se llama el Testero. ¿Cómo sigue el camino ahí? Ahí seguía, pues caía la quebrada de Miraflores ahí seguía uno quebrada arriba. Por Miraflores, ya era Miraflores. Sí, ya era por Miraflores. Y ya uno pasaba por la Floresta, A la Floresta. después pasaba ahí por el Alto de las Camas, a salir por Aguaceritos. Por el Alto de las Camas. O sea que en vez de subir de la Floresta a la Tenería, bajaba era como por el lado de allá por Aguaceritos, por el Alto de las Camas. Y por Aguaceritos ya entraba a Guatapé ¿por qué? Por la Por aldea. la parte de abajo, sí, por la aldea, yo no me acuerdo cómo llamaría eso, eso por ahí no era la aldea, Se llama Camellones. yo no me acuerdo Entraban cómo por llamaba Camellones. eso. O por la antigua salida de Alejandría. Sí, más que por ahí era la salida para Alejandría, Salida de Alejandría, Río Nare, Santa Marina. Santa María, por la quinta que llamaban. Por la quinta entrada. ¿Cuánto se demoraba una persona para ir desde la escuela del Rosario hasta Guatapé por ese camino? Yo creo que eso se demoraba por ahí 2 horas y media. 2 horas y media. ¿Y tenía buen traje, buenos arrieros, buenos caminantes? Sí, había mucha gente que andaba mucho. ¿Dónde hacían las paradas? Por ejemplo, las fondas o los sitios donde paraban a descansar. No, pues no había fondas, no había... De pronto después de que llegaron por ahí la gente que quemaba carbón, ya hicieron por ahí fritanguitas de empanadas y venticas de natilla. En Miraflores. Mm, En Miraflores. Eso era ahí en Miraflores, ahí por Ranchuelata más o menos. Donde estaban también unas minas. Habían minas ahí de... Sí, ¿De oro? ahí había una mina ahí pronto que bajaba uno del Testero a la quebrada de Miraflores que decimos. ¿Quiénes sí. Pero entonces, claro que por toda esa falda del Testero era socavón de que sacaban material para moler ahí en el molino. Para sacar oro. ¿Quiénes trabajaban en esas minas ahí? Parece que eran los Urreas, el Joaquín Urrea y el Pacho. Lo que Urrea, sí. estamos diciendo. Ah, mineros, sí. Parece. Los Urrea. Los Urrea en Guatapé se caracterizaron, perdón, hace muchos años por el oro, por las minerías. Yo Que creo. la mina vieja, que la mina de Huacaica, toda la vida como que
y venían con esa función desde lejos. Algunos dicen que venían como de Santander. Llegaron en arrierías por los caminos viejos y se dedicaron a las minas. Me contaba que, bueno, estuvo en Manizales, cuando volvió a Guatapé fue porque ya estaban las compañías trabajándole a los túneles, ¿o no? No, todavía no, todavía se demoraron las compañías. Entonces, ¿qué hizo antes de que llegaran las compañías? ¿En qué trabajó? Aquí en el pueblo. No, por ahí cortando madera y sacando maderita para vender. Arriería, pero de madera. Y quemando carbón. ¿En qué partes quemaban carbón y cortaban madera? Ahí por ahí en la vereda del Rosario, en la finca de mi papá, y por ahí. Por aquí también conseguí monte arrendado para trabajar. ¿Y ese carbón lo sacaban a San Rafael, a Guatapé, o para qué era? Ese carbón se sacaba aquí cuando ya había esta carretera. Este carbón se sacaba, lo llevaban para Medellín. Ya lo vendían. Y también consumían en Guatapé. En Guatapé se consumía muy poquito en ese tiempo. Pues sí, porque toda la gente era leñatera, ¿no? Todo el mundo cargaba leña y sí, hacía... todo el mundo cargaba leña ahí para hacer la comidita. Estamos nosotros aquí un poquito cerca del Alto de Huacaica. Seguro que usted conoció esto cuando no era carretera. ¿Dónde iba la carretera cuando usted llegó a este lado de Palmas? Bueno, no, yo cuando me fui para Manizales, empezó la carretera de Guatapé para acá. Estamos hablando del año 53. ¿Cómo vio usted ese trabajo de empezar la carretera de Guatapé para San Rafael? ¿Eso fue a pico y pala? ¿Había bulldozer? ¿Eran mingas? Y eso era a pico y pala, pero eso eran trabajadores ahí, es que del departamento. ¿Y con carretas? Claro, ¿Ves? a mí no me tocó ver pues cómo trabajar. Porque, por ejemplo, cuando yo me fui para Manizales, vine y apenas venía, cuando volví por ahí como a los 2 años me parece que fue, apenas venía la carretera allí en Huacaica. En Huacaica. Eso en ese tiempo, eso andaban muy poquito con eso. Yo no me acuerdo si habían algo de máquinas, pero... ¿Y de Guatapé para allá usted se pudo ir en carro desde el parque de Guatapé o sí. Ahí cogió carro ya? Sí, de Guatapé para allá sí cogí. ¿Qué tipo de carros y a qué hora salían? Eso era un tipo escalera, salía algo así como a las 2 de la mañana. ¿Y si por carretera destapada todo? Sí. ¿Y esa entrada a Medellín era por Santa Elena? Por Santa Elena. Y también ya había ruta ¿era buses lo que había de Medellín a Manizales o no? También era escaleras. También era escaleras, chivas. Tipo escaleras, sí. ¿Destapada la carretera? Sí, también. ¿Pero ese camino era por Sonsón o por Aguadas o por...? Yo creo que era por Aguadas, por Pácora, Salamina. Ajá. Pintada y volteaban Pácora, Salamina. Sí, Aguadas, Pácora, Salamina. Sí. Y entraba por Neira. Por Neira, sí señor. Sí, es la carretera antigua, es la carretera departamental que ya es de Caldas, porque para ir a Manizales normalmente se tiran más rápido por Irra, por Chinchiná, que es como la mejor en este momento. Pero ya no van hasta Chinchiná para ir a Manizales, tampoco me parece. Ah, sí, ahí por sí, cerquita. sí. Y hay desvíos, hay unos desvíos. Ve, hablemos entonces de cuando volvió aquí, estuvo quemando carbón, sacando madera. ¿Con quién trabajó la carbonería y la maderería? Yo quemé carbón con Eduardo Gómez. Ajá. Y con Jaime Gómez, también un hijo del difunto Francisco Gómez, uno que vive por ahí en Ibagué. ¿Y con quién compartía la arriería? ¿Con ellos mismos? No, en ese tiempo, pues había que buscar quién le sacara a uno la madera y el carbón. ¿A la carretera o hasta el pueblo? Hasta la carretera, eso se vendía aquí en la carretera, todo. Y cuando llegaron las compañías, cuando comenzó toda la bulla esa de que venía mucha gente a trabajar a Guatapé, empezaron a abrir ya otras carreteras que eran las de Casadiana hacia el Tronco, hacia Almenara, hacia Santa Rita. ¿En qué actividades estaba usted cuando llegaron
esas compañías? Pues sí, se puede decir que sacando maderita por ahí, porque por ahí en Almenara saqué también mucha madera. Ya. ¿Y trabajó en las compañías? Y después, ya más tarde, me coloqué en la compañía y unos días. ¿Cuáles compañías eran las que trabajaron en esos túneles, en esas carreteras, en esas obras civiles? A ver, ¿cómo fue la pregunta? Las compañías que trabajan de tiempo. A ver, de la carretera ahí como, yo no sé pues si fue un trayecto ahí como de donde esas Rosarias para abajo sería, Sí. o no sé desde de qué parte, eso era Sánchez y Ruiz. Sánchez y Ruiz, fue una compañía. Sí, Otra. para la carretera pues, pues no me acuerdo la otra. ¿Y en los túneles? Y en los túneles era una compañía italiana. ¿Cómo llamaba esa? ¿Esa era la McNamara? No, esa se llamaba Imprever o Impregilo. Imprever, Impregilo, otro decían Impregilo. Mm, Había otra que llamaba McNamara. sí, la McNamara no trabajé, esa fue primero. Eso es bien. Que esa fue aquí para abajo, lo que se dice Casemáquinas. En la araña. Sí, o más que todo la carretera y hasta entrar a Casemáquinas. ¿Y cómo hablaban esos italianos? Esos italianos. pues, ¿Renegaban? sí, eso decía, porca la Madonna, Dio porco. ¿Y qué es eso? Que Dios puerco, decía la gente que era lo que decían. Dios, pues, cuando tenían rabia, ¿o qué? Sí, Y para llamar, porca la Madonna. y para llamar a los trabajadores. A ver cómo era que decía, yo para llamar no me acuerdo. Pues como, Cuando lo mandaban a uno por hacer alguna cosa, ajá, para dar decía, órdenes. tirar vía a tal parte a aportar tunillos. Tunillos. ¿Cuántos? Le preguntaba uno, ¿cuántos? Ellos decían, por ejemplo, tirar vía al almacén a traer tunillos. Ah, tunillos. Mm, Y eran tornillos. sí. O sea, que ahí le traducían. Entonces, ¿y cuántos? 9. Entonces uno había veces le daba rabia con ellos porque uno lo que les entendiera que si no veía. 9. 9. Y estaban diciendo era que 9. 9. Ustedes aprendieron italiano ustedes a la fuerza. ¿Y eran muy violentos, muy fuertes o era gente amable? No, habían unos amables, habían otros siempre muy acelerados, muy... ¿Qué otros tipos de extranjeros trabajaron en los túneles? ¿Italianos? No, sí, eran italianos y ¿qué más? Ecuatorianos. Había ecuatorianos. Sí, de pronto había algo de ecuatorianos. No había ni mexicanos ni japoneses. No me acuerdo. Pues, Porque no. dicen que sí fue pues dicen, no sé, los japoneses los que hicieron las pruebas de las rocas y de suelo antes de empezar a labrar los túneles. Pues no sope, porque eso eran que trabajadores de empresas públicas decían, pero de más que entre ellos había gente más especializada. Usted me está contando una vez que ellos hicieron primero como un simulacro o una forma de túneles por encima, o sea, por las montañas antes de irse por debajo de la montaña. ¿Cómo era eso? Eso hicieron trochas, eso lo trochaban como para una carretera. Estamos hablando desde Santa Rita hasta la Araña. Sí, o hasta allí, o hasta el tronco. O hasta el alto del tronco, hasta Almenara, Y tal vez hasta la Araña también y hasta Bizcocho, porque esa... Por encima del suelo para después meterse 2 kilómetros adentro de la tierra. Sí, para después con unas máquinas perforar. Eso hacían un banqueo y cuadraban unas máquinas grandes y perforaban y sacaban roca. Ajá. Pero desde el suelo. Sí. ¿Y cómo salía esa roca? Esa roca salía en varillitas. Gruesas, redondas. Sí, por ahí, verbo y gracia, sí. ¿Y eso la llevaban como para estudiar o...? Eso decía, pues comentaba la gente que eso lo llevaban para Italia, para un estudio. ¿Y las clasificadas las tiraban así como un costal así amontonadas? No, eso era como clasificado, como... Seguro en cajitas, con códigos, con letras, con números. Sí, me imagino que sí, eso eran en cajitas con divisioncitas ahí. ¿En qué
trabajo le tocó estar en los túneles, pues como desempeñarse? Porque había hasta un tren sacando materiales, habían dinamiteros, habían obreros, habían machineros. ¿Qué era un machinero? Un machinero es el tipo que está perforando la roca. Que maneja la máquina, Sí, que, la que tiembla. me parece que es yo no me acuerdo cómo es que llama, si es el jumbo o sí, me parece que es como O un yunque, jumbo. o yunque, ¿no? Parece que es un jumbo o algo así. Eso es un aparato que tiene unas aletas. Ujú. Y entonces le suben las aletas y queda arropando bien todo el túnel. Y entonces unos van por encima, no me acuerdo si es con tres machines, ellos van pegados ahí. Ujú. Y por debajo van otros 3. Y van tumbando roca. Sí, nos van perforando, Van perforando primero. Sí, van perforando. Eso le marcan primero con una pintura. Sí. Le marcan así bien el arquito y entonces después perforan y eso lo cuadran pues también por números. Como la dinamita va por números. Eso es antes de meter la dinamita. Sí, Y la dinamita la van enumerando. sí, la de dinamita eso viene por números. Entonces cuadran unas perforaciones que las llaman que son las cuñas. Sí, sí. Entonces después cargan pues cuando van a quemar, cargan y queman. Pero entonces esa parte que llaman las cuñas, eso revienta primero, eso es como para botar así un centro. Ujú. Pero no revienta toda a la misma vez, sino por partes, o toda estalla a la vez. No, eso revienta por partes. Por partes. Por según- eso va por números, parece sí, que hay unos que revientan primero que otros. Y la gente salía del túnel toda despavorida antes de estallar eso. Ah, sí, y esos italianos, mijo, eso era con energía. Sí. Y entonces... ¿Cómo era la orden para estallar la dinamita? No, eso, por ejemplo, eso hacían retirar la gente cuando ya iban a cargar la dinamita y cuando iban a quemar todos para afuera. Y entonces, como eso había un aparatico que eso le ponían la corriente a eso. Ujú. Eléctrico. Y una vez resulta de que, como el electricista ahí era Jairo Arcila, Jairo Arcila. yo trabajé unos días de ayudante de él. Estamos hablando del túnel de Santa Rita, del túnel del Tronco, de los túneles de Bizcocho o de los túneles de la Araña, porque es que eran distintos frentes, distintas bocas. Estoy hablando del túnel de cámara de válvulas, que es el del Tronco. Cámara de válvulas. Distinto del Almenara, o sea, que entra por el polvorín que llaman. Eso. Sí. Que ahora está cerrado, pero que por ahí entran a hacer mantenimiento. Bueno, entonces sigamos hablando de Jairo. ¿Jairo qué era? Jairo Giraldo. Jairo Arcila, pero Jairo entonces Arcila. resulta de que a nosotros nos tocaba revisar esa línea, pues de mantenerla al pelo para la quema. Ajá. Y resulta de que un día pues no revisamos bien esa línea porque dijimos que le ha de haber pasado esa línea, no creemos que le haya pasado alguna cosa. Y como que le cayó una roca y la había reventado. La desconectó. Entonces llegamos cuando salen los italianos a quemar y como todo el mundo apenas se tenía el Sale casco, corriendo. que no se volara porque eso en el túnel eso volaba un aire para... Sí, un vaho fuerte. Sí, eso Respiraba eso. nomás explotaba, eso volaba un aire y si no tenía el casco eso volaba lejos. Y yo muy tierra. Y entonces los italianos le movían la pajuelita ahí a la caja de breques para ponerle la energía y apenas espabilaban y resulta que nada no... Se quedaban espabilando. ¿Y no les dio mucho miedo esperar que de pronto se estallara después? No. Pues sí, porque la corriente... Sí, uno sí, de todas maneras uno esperaba un rato. De todas maneras, pero se le subía y como eso al poner la corriente, eso ahí mismo comenzaba. Y estaba desconectado. Sin embargo, sí hubo muertos. Sí. Hagamos una listica de los muertos conocidos, gente de Guatapé que murieron de manera muy trágica en esos túneles.
¿Quiénes murieron en esa época? ¿Usted recuerda? Sí, yo sí me acuerdo por ahí de alguno pues que sí murió en un frente de los que yo estuve trabajando, que fue en un vertical. ¿Quién era? Eso fue Jairo García. Jairo García de Guatapé. Sí. Él murió, era joven. Sí, él estaba, yo no me acuerdo. Él estaba recién casado, sí tenía hijos. Ahí murió también un señor Salazar. ¿Esa misma noche no fue? Esa vez no estaba trabajando yo, porque yo trabajé un tiempo, entonces en un recorte de personal, como siempre en las compañías de buena se agotan el trabajo. Entonces en un recorte personal salí yo. Y entonces yo creo que en ese tiempo no estaba trabajando yo ahí cuando murió. Pero hubo una noche en Guatapé en que fueron como 3 velorios, una tragedia. Que murió pues el Salazar, el marido de Noemí Castaño. De doña Noemí Castaño. Él se llama, ¿cómo es que llamaba? Bueno, un Salazar. No me acuerdo el nombre. nombre. Hermano de don Octavio Salazar, hermano de... Sí, sería era hermano de Marco Tulio. Hermano de don Marco Tulio Salazar, sí, también. Del difunto Marco Tulio. Yo no sé si de Octavio también sería. Bueno, me queda como la duda, pero sí, Salazar, él era de la Peña. Murió un señor Salazar. Y otros como del Peñol sería. Del Peñol murieron varios, murió un señor Urrea. El Urrea murió fue en la Magnámara. En Magnámara, pero no fue esa misma fecha. No, ese fue en otra fecha. Ese era hijo de don Arsenio Urrea, Marcos Urrea. Ahí murió también un costeño de apellido Zambrano. Ah, sí, ese también fue allá en... Que como que no vino a reclamarlo, entonces lo enterraron en Guatapé junto con los... Pero también fuera del túnel hubo accidentes, hubo muertos en las carreteras. Eso tuvo más de 30 muertos. Ave María, si cuando vino esa compañía, cuando venía el Imprever, la gente decía que traían no sé cuántos ataúdes. Y sin embargo, amedrantaban la gente, pues que no, que pero fue cierto, lo que pasa es que en ese tiempo, y esta parte es muy interesante, en ese tiempo, lo que hoy conocemos como seguridad social, en ese tiempo daba mucho miedo. Naturalmente que hoy cuando hacen un trabajo, un proyecto, alguna cosa, tienen que incluir la salud, la seguridad y la posibilidad de muertos. Lo que pasa es que en ese tiempo la cosa fue muy escueta, se trajeron como 50 ataúdes, porque ellos preveían la posibilidad de unos 50 muertos. Resulta que los 50 ataúdes no utilizaron sino 33, porque no vino 33 muertos. Pero cuando a la gente se le decía que se va a colocar una compañía y que ya trajeron los ataúdes... Sí, la gente era toda cabría de que la gente no, pero ¿cómo así que usted va a trabajar ya le contiene el cajón allá? Sí. Una cosa, era tenebroso, era tenebroso. Hoy sabemos que por la muerte, cuando uno está trabajando, alguien tiene que responder y normal. Y es más, ya estamos pagando el cajón con la moda de las funerarias. Pero en ese tiempo decir que se va a colocar y que ya tienen los cajones allá por si alguna cosa, mucha gente se llenó de miedo. Y como eran unos túneles tan profundos, tan miedosos y tanto movimiento, la gente asociaba más eso con la muerte. Y cuando empezaron a aparecer los primeros difuntos, los primeros muertos accidentalmente, pues más miedo todavía, porque Guatapé en ese tiempo era un pueblo campesino, era veredal, eran agricultores que dejaban el asadón y se ponen un casco. Esos cascos eran de color de amarillo, blanco. No era color como plomo. Eran sí, los amarillos eran para los electricistas. Amarillo para los electricistas, un color metal, estilo de sombrero de capellán. Eso era como para los obreros rasos en general. Sí. Y los blancos yo creo que ya están empezando a utilizarse para los ingenieros. Sí, los blancos venían para los ingenieros, pero ese era como plástico, yo no sé. Porque también sería, yo no me acuerdo si también era como metálico. ¿Por qué la gente de Guatapé en ese tiempo tenía la costumbre de ir a misa los domingos con las botas de la compañía, con los pantalones de la compañía, con el casco de la compañía y con la chamarra, con un sacón grande de caucho? Mucha gente salía, yo no sé, llegaba de trabajar, amanecía trabajando el domingo y con la ropa con que estaba trabajando se iba directamente a misa. A la iglesia. Y porque eso era como un orgullo, sí, como una moda, y también pues. Mucha gente que le parecía como... Un orgullo, un lujo. Porque a mí cuando me decía por ahí los emboladores, oiga, a ver, lo embolo, lo embetuno. Y le decía, no, espérate.
No, le decía, no, cuando venga con las botas más bien. Por eran de caucho. Y una vez sí, yo no me acuerdo porque estaba en botas en Guatapé y entonces me dijeron que si me embetunaba, le decía, hágale. Esas son botas de caucho. Lo que vieron que era una bota, y dijo, no, que no. Eso ya no, eso no está el Pero betún. yo era por molestar, pues le decía, hágale. Vamos como por etapas. A ver, ¿qué podemos más decir de los túneles, de las compañías, de los trabajadores? Mucho trabajador desconocido, extraño. Sí, la Mucha gente. mayoría era gente de otra parte. ¿Y pagaban bien? Pues no era como muy bien, decían pues que, como le dijera, eso, Se quejaban. sí, la gente siempre se quejaba porque es que como el quejido siempre ha sido libre toda la vida, pero Sí. si uno se pone a hacer memoria de la plata que ganaba en ese tiempo, pues ya hoy no sirve para nada eso. Pero en ese tiempo era muy buena y también era muy bueno como la liquidación, porque siempre eran con la ilusión de que cuando salían les daban una liquidacioncita. Sí, Claro que lo que eran los tradilleros, los buldoceros, los de maquinaria pesada, los choferes o conductores, esa gente sí ganaba buena plata. sí, esa gente ganaba buena plata, pero Sí, el obrero raso. Pero que sí, se pone uno a ver en plata de hoy, era muy poquita. Ah, no, es que eso ya hoy no son menos que monedas. Porque yo, verbo y gracia, yo trabajaba 12 horas semanal. No, 12 horas semanal. O Pues no, 12 por horas día. diarias. 12 al día, de Sí, 6 a 6. De 6 a 6. Sí. Y nos pagaban 13 horas cuando ya estábamos muy hondos en el túnel. Les pagan una hora más. Nos pagaban una hora más, Ajá. por lo que nos demorábamos para salir del túnel y mientras cogíamos carro. Y para entrar. ¿Y cuánta plata era eso? ¿Por día? Por día no me acuerdo bien, pero nos pagaban 450 pesos Semanal. semanal. Pero con esa plata. Porque es que en Guatapé tampoco había gente de trabajo en ese tiempo que pagaran así. No, No los había. En fin, pero era buena plata. era muy buena plata y por la liquidación y la gente, y a la gente le servía mucho eso. Desafortunadamente, en ese tiempo se incrementó mucho el juego en las tabernas. Había gente que salía de la taberna al trabajo y del trabajo a la taberna y mucho trago. mucho alcohol, mucho licor. Entonces hubo gente que aprovechó poco. Sí, hubo gente que no aprovechó pues nada porque no era y no para tomar. Pero hubo otros que Iban sí borrachos. supieron hacer Sí. uso. Hubo gente que, como dicen, se plantaron. Se hicieron a su casa, se hicieron a su buena familia y a su pequeña economía. Hablemos ahora de, bueno, usted se vino del Tronco del Fin, terminó aquí viviendo en Palmas. Recuerda, aquí de Palmas salió yo creo que tal vez la segunda, una planta eléctrica para Guatapé muy importante. ¿En qué tiempo hicieron esa planta? Que ahorita seguramente vamos a ver todavía parte de las tuberías del agua que iban bajando hasta la planta. No me acuerdo en qué época, pero esa fue primero. Esa fue antes, claro, no, por supuesto que fue antes de las obras de los Sí. túneles, porque ya con esas hubo energía que trajo empresas públicas, creo que de Guadalupe. ¿Cómo fue la historia de esa planta entonces de aquí de Palmas? Pues no sé, por ahí vino, no me acuerdo bien cómo fue la causa ahí. El agua la recogían de la quebrada de Palmas. Sí, el agua la cogieron ahí en la quebrada de Palmas. Ahí Ya la hicieron- vueltica, sí. Mm, La bajaban por canoas en un principio, no, por tuberías. por tuberías. Ahí, sí, bueno, en canoas de cemento, aquí como se ve aquí en esta parte, hay donde Hay canoas de, sí, hay canoas de cemento. hay una canoa de cemento. Todavía tiene agua. Por ahí había otra más de para acá. Y allá de la carretera para allá venía por una tubería de cemento, pero enterrada en la tierra. Y aquí ya cuando coge la falda de para abajo, ya fue en tubería metálica. Ah, sí. Y baja abajo a la planta, y allá tenían buenas pelton, ¿o no? Sí, eso bajaron ese. ¿De quién era esta tierra cuando estaba funcionando esa planta? Esto yo creo que sería de don José María Garcés. José María Garcés. Y de aquí salía la luz para Guatapé. Sí, ¿Cuánto tiempo puede haber funcionado esa planta?
Esa planta, yo no me acuerdo si duraría por ahí 1 año o 2. Esa planta duró poquito, porque ya cuando comenzaron a echar a carretera para cámara de válvulas, ya entonces el agua allí se ensució y sí. ya comenzaron a oxidarse en las máquinas. Y las Y dejaron perder. entonces les tocó volver a sacar eso. ¿Y las Pelton están ahí o ahí no hay nada de eso? No, eso lo sacaron todo. ¿Qué queda ahí de la planta? Quedan los muros. Entre el rastrojo, ¿no? Los muros entre el rastrojo, las tuberías, no hay tubos, o sí hay tubos. Sí, hay un pedazo de tubo que como que el contratista que contrató la sacada de esa tubería como que contrató por metros y entonces resultó que le sobraron unos metros de tubo, entonces los tiró ahí por una cañada. Ahí los dejó. Lo que sí está son como las columnas de cemento, las patas, a ver. que estaban empotrados ese tubo. Sí, eso sí está, sí hay mucha parte todavía. Cafetal abajo. Bueno, hablemos pues de lo que llama la sabiduría popular. Estamos hablando ahorita de unas trovas, de versos, de coplas, que ustedes saben cómo es la mujer endemoniada porque mató al papá era. Esa fue la mamá, pero no me acuerdo pues bien, no me acuerdo Hay bien. una parte de trovas que dice que tenía cola. ¿Cómo era que decía eso? Mujer salvaje. No me acuerdo bien, eso era... Que la paseaba por Medellín y por Manizales. No, allá había una parte que decía su cuerpo tan feroz es exhibido en Colombia, en Francia y extranjero, porque no son para mí cosas de olvido lo que en mis versos pronunciarles quiero. Pero, ¿De dónde salían esos versos? eso venía gente a venderlos al pueblo. En hojitas. Sí. Y la gente los leía y los leía hasta que lo aprendía. Sí. Pues yo me lo aprendí bien, pero ese sí se me olvidó bien. Y que la gente se aprendía las propagandas también que decían por el radio, cuando salió el primer radio, cuando salió el primer radio de Guatapé, que hacían una que otra propaganda, se aprendían las propagandas de Piel Roja. Ah, sí, y la de cola granulada, en fin. ¿Cómo era la de cola granulada? Decía, si su cerebro flaquea y le gira como un torno, cola granulada Lister le quitará ese bochorno. De sal de frutas lúa. También, pero eso no me De acuerdo. Piel bien. Roja, la de Piel Roja era muy buena. ¿Cómo es? Encienda un Piel Roja. ¿Cómo era eso? Da gusto al mejor gusto, algo así. ¿Cómo era? O el placer. Algo así decía. Yo no me acuerdo bien de eso. O el placer de fumar. ¿Qué otras propagandas? ¿Usted no acuerda una que había de un arroz que era muy famoso? Que pues que era en publicidad que para que la gente como en Guatapé casi no conocía ni el arroz. Entonces había una propaganda muy bonita de arroz, otra de chocolate. La del chocolate, que ¿cómo era? ¿Cómo era esa? Entonces la gente se aprendía de propaganda. Ah, y la de Piel Roja era que la gente trabajando y escuchaba la radio cuando decía, encienda un Piel Roja, es el momento de fumar. Y la gente paraba todo el trabajo. Y si cada 15 minutos era propaganda, cada 15 minutos encendía un cigarrillo porque tenía que ser inmediatamente apareciera por la propaganda. Entonces la gente se envició mucho al cigarrillo y al tabaco. Porque creía que lo que el radio decía, eso había que cumplirlo sagradamente. Ahí decían, pues, que como la propaganda del chocolate Sansón, pero no me acuerdo tampoco bien. Y del Encanto. Pero no hay como el Sansón, que tiene la grasa pura, el chocolate caucano. Sí, eran propagandas que la gente se la aprendía completamente y no sé, y las cantaban en los caminos, en el trabajo, y trataban de cumplir al pie de la letra esos repertorios de propagandas. A ver, otra historia que tenemos pendiente por contar, ya se me está olvidando a mí, hombre. Quería preguntar hoy, y la habíamos comentado en esta semana, era hablando del pueblo de Guatapé de esos tiempos. ¿Quiénes eran los sacerdotes famosos por allá por las épocas del 40 y del 50? ¿Que usted recuerda? Le quedan pocos. Por ejemplo, yo me acuerdo algo del padre Marín, del padre Alfonso Marín. Eso fue por el 50. No, por el 50, yo no me acuerdo si en el 50 estaría el padre Marín. Pero sí conoció al padre Marcial Gómez. Al padre Marcial Gómez, sí. Que no le gustaba que entraran las mujeres con escotes o con mangas
Con el escote a medio pecho ni la faldita a la rodilla. Y él mismo lo decía. Él mismo lo decía y regañaba y le negaba la comunión a las muchachas. Creo que sí, tengo idea que sí. Y a veces hasta las hacía salir del templo. Pues no me acuerdo bien, pero sí. Sí, en ese tiempo eran muy estrictos los sacerdotes. Bueno, hábleme pues de lo que me contó una vez de los compañeros de arrierías. Que usted sí le tocó sacar madera con algunos, enjalmar bestias, intercambiar caballos. ¿Usted tuvo un buen número de caballos o no? Sí, yo sí. Mulas, sí. Me tocó arriar, pero yo casi... Sí, me tocó arriar también por ahí torres, pero eso era con Braulio Jiménez y con Abel. Con los Jiménez de aquí de... Del Playón, ¿cómo es que llama eso? El Playón o el Arenal. Tal vez el Playón. Más que todo eso llama por ahí, ¿qué? El Perol. El Perol. Ese trabajo de las torres fue con otra compañía. ¿Cuál era esa? O sea, la SADE. Esa era la SADE. La SADE fue la que se encargó finalmente, después de los túneles, cuando ya se estaba generando la energía, cuando ya tenían que interconectarla, entonces empezaron a extender esas torres desde La Araña, desde Guatapé a distintos lugares. ¿Cuál sería la primera línea que tendieron? La primera no me di cuenta. ¿Usted en cuál trabajó? Yo trabajé como en la segunda. ¿Por qué lado iba? Allí por aquel lado. Subiendo por Reventones. Sí, subiendo por Reventones, pasaba por donde el difunto Toño Rincón. Pues ya al otro lado del Toño pueblo. Rincón, sí, por allá. Quebrada arriba. Por la Sonadora. Yo creo que por ahí van las dos primeras. Las dos primeras por ese lado. Porque inclusive a esas veredas les abrieron carretera. Cuando podían, había caminos que permitían entrar de carretera, le abrían ahí una media carretera y ya carros camperos. Pero no, eso apenas la carreterita que abrían, eso apenas era camino de bestia, porque siempre las torres las descargaban, era por allí como para esa parte que llama, ¿qué? La Boca del Monte, me parece que era. El Boquemonte. Sí, hasta donde pudieran y ahí ya la alzaban en bestias. O por ahí también hay que ir para la entrada, para la quebrada arriba. Por la Culebra. ¿Hasta dónde alcanzó y le tocó ir a usted ir tendiendo torres por esa ruta, por esa línea? Por hasta la Sonadora. Y de ahí para allá no, porque hubo gente que le tocó turnos desde Guatapé hasta La Ceja. De La Ceja como por la vía de Sonsón, Nariño, no sé, o por Abejorral. Como esta línea es que iba hasta Pereira. Ajá. Y además que hubo mucha gente, pero eso no, eso era por tramos. Sí, por tramos. Una cuadrilla en un tramo y otros en otros. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos nosotros terminando pues esta historia. Don Beto, ¿alguna historia particular para contar aquí de espantos, de mitos, de leyendas? ¿Usted le ha llegado a asustar en los caminos o no? Pues no, como asustes, no. ¿Ni ha creído mucho en ellos? No he creído como en asustes, será. Aunque dicen que por el tronco había mucho oro y muchos espantos. Sí, y eso hay una parte donde llama, que es que la quebrada de Torres, ahí es que asustaban. Y yo una vez venía con un hermano mío de por allá de una parte que llama La Bella. De La Bella. Veníamos juntos, pero el hermano mío trotaba mucho y por ahí me dejó botado. Yo me puse por allá a coger unas chontas. Y él me botó por allá, pero estaba haciendo una luna muy bonita. Y yo ya cuando venía por ahí por la quebrada de Torres... ¿Eso es cerca de la escuela? Sí, ya venía muy de noche, pero haciendo muy buena luna. Cuando me dijeron a mí es que corra, corra, corra. Yo contesté, sí, qué miedo. Yo pensé que era Alfonso que estaba escondido por ahí. Y no sé, cuando llegué a la casa me dijeron que él hacía rato que había llegado, no supe. Pero a mí no me dio miedo. ¿Ni lo pusieron a correr? No, el que me dijeron así, corra, corra, corra. La última. Hablemos de la caminada más larga que hizo usted alguna vez. Usted conoció Jordán, en este tipo se llama canoas. Le tocó hacer los viajes desde aquí de Guatapé o desde Palmas hasta Canoas a pie.
Ah, desde por allí del Alto del Tronco. Del Alto del Tronco. ¿Ir y volver o ir solamente? No, ir. Claro que por ahí a rato en una bestia, pero... ¿Y en qué misión iba? No, lo que pasó fue que yo estaba trabajando por allá. Ujú. Y por allá vivía una hermana mía. Y entonces la hermana me dijo que viniéramos a pasear donde mi papá y al Rosario, a la vereda del Tronco o el Rosario. Sí. Anteriormente llamar el Rosario. Y entonces vinimos y después el día que nos fuimos nos madrugamos por ahí a la 1 o 2 de la mañana sería. Pues llegamos a San Rafael antes de amanecer y seguimos y fuimos hasta más abajo del Fordán. Más abajo. Llegamos a las 4 de la tarde. Uf, desde las 2 de la mañana. Una parte que llama, me parece que llama por ahí, Rosarito o El Hoyo, pero eso sí, eso es ahí como pegado de Rosarito. Muy cerquita de Puerto Narices, ¿o no? Siempre está No, lejitos. Puerto Garza se llama, pero Puerto Garza es Narices. Sí, Es el mismo. Narices. Narices. Sí, eso quedaba más o menos cerquita de Narices. ¿Y el regreso? Y el regreso no me acuerdo porque yo ya me quedé por allá unos días y... Volvió con más tiempo, con más calma. Yo creo que hasta aquí. ¿O qué más nos queda por decir? Vamos suspendiendo aquí el programa. Muchas gracias a los que nos escuchan, los que comparten con nosotros historias. Aquí contamos historias de 40, 50, 60 y más años. Y pues ojalá que les haya gustado el programa. Que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar dándonos un paseo por nuestra historia.